Señores, Buenas buenas tardes, tardes. doctora Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. En el otro lado no me hacían caso, no sé qué pasó. A ver, comenzamos, por favor. El día de hoy teníamos la revisión de la matriz de consistencia. ¿Sí? A ver, los que han avanzado, por favor, presentamos. ¿Lo pones, Isabel, para presentar? Sí, doctora, ya está habilitado para que lo puedan presentar. Sí, buenas tardes, mi Luz Cate. Gracias. ¿Se puede divisar? Sí. A ver, léeme el título. ¿Dónde está el título? Aquí está. A ver, registro de mascotas y bienestar animal no es una tesis que tenga relación como línea de investigación el derecho. Doctora, justo quería preguntarle porque en sí es de la ley 3047. En Y todo en caso, la pon ley, número tal la denominación. Pero ahora, la ley es el registro de mascotas. No, adelante, ya les enseñé a hacer. ya, bueno, en sí lo que yo lo quería enfocar en la ley 3047, que es el bienestar y protección de los animales, y implementar un registro de mascotas aquí en el Perú en sí, porque no Pero eso existe. no es una problemática. Porque entonces tendría que enfocarlo más en una problemática ¿Qué sobre la... problema quieres ver ahí? Yo lo que quiero ver es la creación del registro de mascotas aquí en el Perú. No dices que esa es la ley. A ver, ¿qué dice? ¿Aló? ¿Aló, doctora? A ver, vamos a establecer que ya, por favor, voy a rogar que vean la clase anterior. ¿Estamos? Ya les he enseñado qué características debe tener el título. Por ejemplo, en el título que su compañera ha presentado no me dice nada. Ahí no hay una problemática. ¿Sí? Por favor, revíselo, revise el video para ver que lo va a replantear. A ver, alguien más, por favor, Isabel. Sí, doctora, estimados Que participantes, si levanten la desean mano, hacer ¿ya? uso de la palabra, pueden compartir. Que levanten la mano los que desean presentar. ¿Nadie ha elaborado la matriz? Si nadie ha elaborado la matriz, yo ya no voy a hacer matriz. Eso es algo que me ha pedido Bill Lawyer, pero el curso, acuérdense que es una inducción, no es un curso de elaboración. Sí, doctora, el participante Marco Herrera desea hacer uso de la palabra. ¿Ya?
escucho. Adelante, Marco, puedes compartir y usar tu micrófono. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Marco. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Un favor, ¿me podría dar solo un minuto para poder proyectar el documento? Claro que sí. Doctora, ¿se ve lo que proyecto? Sí, Muchas gracias. Doctora, léame. sí, esta es mi matriz de consistencia. El título, de acuerdo a la clase que habíamos realizado la vez pasada, quedó de esta forma, ¿no? Cambio de zonificación de bienes inmuebles y el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021. ¿Mm? Como variables, tenemos la primera que sería el cambio de zonificación de bienes inmuebles y la segunda variable, el derecho de propiedad. Las dimensiones relacionadas a la variable 1 son la ordenanza 1025, el reglamento de zonificación y la tercera dimensión es el índice de usos. Y los indicadores, en el caso de la ordenanza 1025, sería la zonificación de reglamentación especial. En el caso del reglamento de zonificación, los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y en el caso de índice de usos, giros y o actividades económicas. Con relación a la variable 2 del derecho de propiedad, las dimensiones que deseo abordar sería el uso, ¿no? Ahí agrégale uso de la propiedad, porque si no se confunde con los índices de usos de la zonificación. Perfecto, doctora. Uso de la propiedad. Ok. Y el segundo atributo de la propiedad, bueno, el disfrute, ¿no? Acá No, también. perdón un momentito. Uso de bienes, ¿ya? De bienes inmuebles, porque ya tenemos propiedad en variable. Ok. Uso de bienes inmuebles. Ujú. Ok. Y en el caso del disfrute le agregaría entonces disfrute de bienes inmuebles. ¿O lo mantengo así nada No, más? acá no es disfrute, acá son frutos. Eh, Clase eh, de frutos. claro, o sea, los frutos lo he puesto como indicador, no como dimensión. Porque de hecho, o sea, en realidad el atributo de la propiedad pues no es el disfrute, no el uso, el disfrute, la No, pero reivindicación. dentro del disfrute no están los frutos, ¿ah? Bueno, o sea, yo lo he relacionado de esta forma, ¿no? Porque a través No, del pero es que disfrute, no lo puedes relacionar a como tú crees, sino como está establecido en la normativa en derechos reales. pero Cuando hablamos de frutos en derechos reales, la clasificación me arroja tres tipos de frutos. sí, sí, son tres Frutos tribus. civiles, frutos naturales y frutos industriales. Claro, eso es cierto, pero En los todo caso frutos, pone acá clasificación de frutos, ¿no? ya, Pero no es disfrute. no, Cuando yo no hablo sé de si, disfrute, cuando yo hablo de disfrute, hablo de gozo, de uso. ¿Qué es lo que me hace disfrutar a mí? Lo que me hace disfrutar a mí es gozar, usar. No, eh, no la obtención de frutos, ¿no? Esa es otra cosa. claro, yo entiendo, yo había entendido el atributo de la propiedad como disfrute, como aquello que nos permite gozar, claro, como usted menciona, ¿no? A Gozar el ver, derecho de dígame, propiedad, ¿cuáles son los atributos de la propiedad? el uso, el disfrute, la No, reivindicación, claro, usar, gozar, disfrutar, ¿qué más? Grabar, ujú, enajenar, así es, reivindicar, sí, disponer. ajá, Por eso, disponer, el disfrute no tiene nada que ver con los frutos, ¿no? ya, ok, Los frutos entonces, provienen de la clasificación de frutos, explotación del bien. claro, claro, y justamente Explota- por ello, de la ¿no? déjame hablar, de la explotación del bien que voy a obtener. Puedo obtener frutos civiles,
puedo tener frutos naturales o puedo tener frutos industriales. No tiene nada que ver el disfrute con frutos, ¿no? El hecho que termine en disfrute no quiere decir que lo va a asociar a frutos. Bueno, doctora, está bien. Entonces, en ese caso, lo coloco entonces como clasificación de los frutos, me dice, ¿no? Claro. O explotación. De la explotación que voy a tener, frutos civiles, frutos industriales, frutos naturales. Por último, Entonces pondría explotación de bienes inmuebles. explotación del bien inmueble. Ok, doctora, Ahora sí. perfecto. Listo. Bueno, A ver, vámonos al general. ujú. El problema general, el que había planteado es, ¿existe vulneración al derecho de propiedad debido al cambio de zonificación de No, bienes? no, está mal ese problema. Y yo les he puesto Eh, la plantilla. Miren lo que usted me está poniendo. Existe vulneración y me está poniendo la segunda variable. ya, Tiene que ser la pregunta y todo el título. El título yo no lo puedo cambiar el orden porque es causa-efecto. ya, ok. Sí, acá sí, invertí el orden porque sonaba mejor así, ¿no? No, es que no se trata lo que suene. Ah, ya. Me suena mejor establecer que determinar. No, no se trata en investigación, se trata lo que suene mejor, lo que se Ujú. lea mejor, no, es la acción que yo voy a celebrar, que voy a realizar. El Entiendo, problema doctora. que yo voy a investigar. Porque usted, si usted quiere poner como problema que existe si es que existe vulneración en el derecho de propiedad, entonces elabore su título en el sentido que el derecho de propiedad sea su primera variable. Entiendo, entiendo, doctora. Entonces, ¿usted qué me recomendaría en todo caso, no? No, yo no le recomiendo nada. ¿Qué es lo que le he enseñado en clase? Respetar el orden de las variables de acuerdo al título. Esto yo ya lo enseñé. Ojo, este curso no es para elaborar, Entiendo, entiendo, doctora. es inducción. Yo ya le enseñé en la clase pasada, y sin ir muy lejos, a usted hicimos toda la parte general. No sé por qué usted la ha cambiado. No es como a mí me guste, como mejor suena. Si a usted le gusta que la segunda variable vaya primero, entonces vuelva a plantear su título. Yo puedo plantear el título hasta 3, 4 veces, hasta el momento que yo me sienta satisfecho. Pero yo no puedo tener un título y a la hora de plasmar el problema, el objetivo y la hipótesis lo cambio. No, no Entiendo, puedo, doctora. porque estoy afectando el orden de las variables. Entiendo. Perfecto. Entonces, lo voy a colocar de acuerdo a este orden en el problema Pero general. ya no se lo voy a revisar, Ujú. porque vuelvo a repetir, solamente era una clase de matriz, yo les estoy dando dos, fundamentalmente con la finalidad de revisarles. Es una pena que usted no haya visto el video o no haya tomado en cuenta las recomendaciones y está presentando algo que eh, no se enmarca dentro de la metodología que se ha enseñado y que se ha evidenciado en una matriz ya hecha. Lo único que hacemos es perder el tiempo. Acá, cada minuto es tesoro en este curso, ¿no? Con usted ya habíamos hecho toda la parte general, o sea, no se trata de que suena mejor, no. Si a usted se le sonaba mejor, debió de haber cambiado el título a como a usted le guste que suene mejor o que sea su intención de investigar. No se trata de sonar mejor, hay que tener criterio para que yo voy a elaborar. Por algo hemos hecho la teoría, es causa-efecto, ¿qué quiero hacer? ¿No? Tengo un problema sobre la zonificación que se ve afectado en dónde, en el derecho de propiedad. ¿De dónde? De los inmuebles que están en Plácido Jiménez. Eso lo hemos visto. A ver cómo ha hecho las demás. Todas están mal. Todas están mal. ¿De qué manera se afecta el derecho de propiedad? Bueno, ya lo retiro. Están mal. Por favor, revisen la plantilla que se puso, ¿ok? Isabel, ¿alguien más va a presentar?
Si alguno desea presentar, puede levantar la mano. Pero no hay ninguna mano levantada. Doctor, ¿Nadie al más va a parecer presentar? no desean presentar. ¿Qué va a presentar, señores? Ya no voy a revisar matriz, ¿ah? Les dije que para hoy día les estaba dejando hacer la matriz. Bueno, Sí, Manuel Briones, ¿deseas presentar? Puedes compartir y usar tu micrófono. Doctor, ahí está mi matriz de amplíalo, por favor, consistencia. Manuel, amplíalo. Esta es Ujú. una matriz que he preparado Es en la Universidad San Marcos, doctora. En Como la tributación. matriz la está copiando, como no entiendo. No, esta es mi matriz. Quería que la vea y que me dé una opinión. ¿Ya? Tratamiento tributario de los gastos de exploración minera. ¿Exploración o explotación? No, exploración. Exploración minera. Quítele y su incidencia. Eso lo vamos a trabajar en el problema, no lo pongan en el título. Ya. Ok, doctora, lo quito. Y la carga tributaria del impuesto a la renta. Y la carga tributaria del impuesto a la renta. Ya. Cópielo. O sea, póngalo al lado de I. Y la carga tributaria del impuesto a la renta. Ya. Quítele el guión. Ya. Y las pequeñas empresas mineras. Usted va a Caso... hacer el caso de la minera La Quinoa. Sí, doctora, un Ya. caso específico, sí. Entonces sería en la minera La Quinoa. Quítele en las pequeñas empresas mineras. Allá, en la... Porque si no, el título sería así. Las Ya. empresas, la pequeña, así se llaman las empresas pequeñas mineras, ¿no es la pequeña empresa? Sí, no, entonces lo voy a campo. Sí, yo lo había puesto en las empresas, en las pequeñas empresas mineras y 2 puntos puse caso minero. No, es que sería la pequeña empresa minera y el tratamiento tributario de los gastos de exploración Ahí está, perfecto, ya. minera y la carga Ya. tributaria del impuesto, ajá. Ya, o sea, la pequeña empresa minera, ¿no? Así Minera. se llama, así es la denominación, pequeña empresa minera. No, es para todas las empresas mineras que son pequeñas, que no son grandes. Pero nosotros no vamos a estudiar todas las empresas mineras pequeñas, vamos a estudiar solamente el caso minera La Quinoa. Sí, doctora, sí. Ya, quíteme entonces la pequeña empresa minera. Ya. Tratamiento tributario de los gastos de exploración minera y la carga tributaria del impuesto a la renta en la empresa minera La Quinoa. Ya, en la empresa minera La Quinoa, ya. S.A. Ya. No mineras, minera La Quinoa. S.A. periodo Tiene 2021. periodo y 2 puntos. Ya. ¿Dónde queda eso? Está en Huamachuco, La Libertad. Entonces póngale La Libertad 2021-2020. La Libertad 2021-2022. Su primera variable es tratamiento tributario de los gastos de exploración minera. Esa es su primera variable. Ya. Su segunda variable es carga tributaria del impuesto a la renta. Esa es su segunda variable. Ya. Empresa minera La Quinoa
¿no? Es su población, ahí lo va a Sí. trabajar. Sí, sí, doctora, sí. Su Ajá. espacio es en el Departamento de la Libertad, Ajá. póngale diferentes colores, y su tiempo es en el año 2021 y 2022. Ujú. Si se da cuenta, tiene todos los elementos este título. Ya, perfecto. Tiene espacio, tiene población, tiene tiempo y tiene variables. Ujú, ujú. Ya, ahora acá donde dice gastos de variable independiente, ha puesto gastos de exploración. Eso está mal hecho, Ujú. cámbielo. Ya. Ujú. Pero si yo ya les enseñé a hacer, No, yo no, ya no voy a disculpe. repetir. Ujú. Isabel, ¿los alumnos no tienen acceso al video? Tengo entendido que sí, doctora. Lo voy a Ahora, consultar. Sí, lo ya. consulte, por favor. Toda la Yo lo variable veo. independiente que esté en color amarillo, péguela ahí. Ya. Ujú. Copie y péguela, no escriba. Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. Ya. Ahora Ujú. abajo venga la variable dependiente, la verde. Ujú. Perfecto, doctora. Excelente. Muy bien, Ujú. ya. La Ya. columna del costado no es indicadores, debe ser dimensiones. Ok, ok, ok. Ya. Inviértalo. Ya. No hay problema, se movió. Ya lo acomodo luego. No hay problema. Ya, doctora. Y el otro sería Ya, las... pero esas Sí, dimensiones no están sí. acorde con esa variable, ¿eh? Ah, ya. Ya, doctora, lo Porque voy a su leer eso. variable es tratamiento tributario de los gastos de exploración minera. ¿Qué tiene que ver ahí concesión, proyectos de exploración, Ujú. impacto ambiental? Ya, O sí, ya, o eso es doctora. lo que va a ver. Acá estamos hablando del No, tratamiento tributario de tributación, los sí. gastos. Sí, Por sí, lo tanto, correcto. alguna dimensión debe hablar sobre los gastos, Ya, ya, doctora. Ya. Ujú. Ok, ¿ya? ya le entendí. Perfecto. Ya, doctora. Esos indicadores están mal también, ¿sí? Ya, ya lo voy a cambiar. No hay problema todavía. Yo le Ya. agradezco a usted por su tiempo. Igualito Gracias. abajo. A ver, Sí, vaya abajo. se me está más abajo. Sí. Ya. Entonces acá, como carga tributaria del impuesto a la renta, ahí por ejemplo, usted ha puesto impuesto a la renta, no puede ir como dimensión Ya, impuesto a la chao. renta porque ya lo tiene en la variable. Ya. No va a hablar dos veces de No impuesto a puedo la hablar Sí, renta. dos veces de lo mismo. Ya, Esa dimensión no va a ser. ya. ya, Ley doctor. general de minería, tampoco, porque yo no estoy hablando de la ley general de minería. Mi tema es carga tributaria del impuesto a la renta. Sí, ujú, ya, No se relaciona la ley general de minería con carga tributaria. ya. Ujú, ¿Ok? ujú, ya. Ya, doctora. Ok. Mientras que yo no tenga bien establecidas mis dimensiones y mis variables, entonces todo lo demás está de Está base. mal. Claro, ya. Ya, doctora, lo Ujú. voy a revisarlo. No hay problema. Ok, ok. Ya, Muchas gracias, gracias. Muy doctora. bien. Muchas gracias por su tiempo. Ok. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Doctora, sí, efectivamente ya están publicados todos los videos. Ya, Automáticamente se excelente. cuelgan, así que sí lo pueden volver a ver. ¿No han visto el video de la clase pasada? Así no se aprende investigación, señores. En el chat. Bueno, entonces. ¿Lo pueden ver? Sí, doctora, Sí, Isabel, ¿se doctora. ve el PPT? Sí, sí se ve. Nosotros ahora ya hemos escogido el título, ya hemos definido nuestras variables, nuestra población, nuestro espacio y nuestro tiempo. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Ahora, dentro de esas variables y de todo lo que hemos hecho, vamos a formar el problema, ¿no? El problema general. ¿Qué es un problema? Es el porqué de la investigación.
¿no? Es una situación anómala que requiere atención y solución. Es una discrepancia entre la situación deseada y la observada. Por eso es que su compañero decía, variable A y su incidencia, ¿no? Él quería saber qué tanto una variable incidía en otra, qué tanto influye, cómo se relaciona, cómo impacta, cómo afecta, cómo contribuye. En el problema de la investigación, yo me tengo que plantear un problema que está en función a una pregunta y seguido copiar el título. ¿Ok? Un problema es un conjunto de hechos y circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo se debe ser esa realidad. ¿Sí? En metodología de la investigación, un problema es lo que es y lo que debe ser. ¿Sí? Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. El problema es observar los principales problemas de la realidad objeto de estudios, ¿no? Me parece que no me siguen y no ven las grabaciones. Me centro en el análisis del problema principal. ¿Cuál es el análisis del problema principal? Mis dos variables. De esas dos variables yo voy a plantear un problema. Formular el problema como un estado negativo, ¿no? Priorizar entre los problemas existentes y no confundir el problema con la falta de una solución. ¿Ok? ¿Cómo planteo el problema? La planteo en función, como les he dicho, en base a preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo influye? ¿Cómo afecta? ¿Cómo impacta? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Etc. ¿Sí? Me hago una serie de preguntas en función a lo que yo quiero averiguar. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la elección del problema? Efectividad, pertinencia, relevancia, que sea importante, coherencia, ¿no? Lo que le hemos corregido a su compañero en el título, lo hemos hecho coherente y tiene que ser viable. Lo que me faltó decirle a Manuel es que él tiene que leer su título que no pase de 20 caracteres. Sobre todo estos aspectos, estos factores hay que tomarlos en cuenta. Es relevante, vale la pena, contribuye, ayuda, a quien beneficia. Acuérdense que les he hecho una clase donde ustedes tenían que hacerse unas preguntas, ¿no? En base a esas respuestas es que ustedes iban a comenzar a construir. Si ustedes no se han hecho esas preguntas, de más estamos acá. ¿Cómo analizar un problema? Un problema se debe identificar y describir. Se deben ver las causas y se deben ver los efectos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Debo identificar el problema, examinar los efectos, identificar las posibles causas del problema, definir los objetivos para la solución, formular el problema como un estado negativo, proponer alternativas. No confundir el problema con una falta de solución. Problemas de investigación.
Es un problema en la investigación. Decimos que es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio. El problema tiene aspectos importantes, como por ejemplo la descripción del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Muestro la situación objeto de estudio y la formulación, ¿no? La formulación del problema que le hago en función a preguntas, ¿ok? La importancia permite conocer la situación que se va a estudiar. La dimensión es el estado actual de la situación. Vemos que una variable, la variable se descompone, ¿no? La variable se descompone. ¿Con qué finalidades componemos la variable? La descomponemos porque son los aspectos que se van a estudiar, ¿no? Son los aspectos que yo quiero medir. No porque suenen mejor, como acaba de decirme su compañero, no. Es aspectos que para mí son importantes y yo quiero medir. Lo que de repente es importante para ustedes, pues es importante para el docente. Pero sin embargo, yo no me voy a cerrar y le voy a decir al alumno, ah, no, pero yo quiero que usted mida tal cosa y no quiero que mida lo que usted ha elegido, ¿no? Porque lo que es importante para mí, de repente no es importante para el alumno, viceversa. Siempre, claro, buscando que tenga que tener, pues, una importancia y una viabilidad. Entonces ya hemos identificado los problemas, hemos centrado el análisis de un problema principal, hemos priorizado los existentes. No son problemas aleatorios ni ficticios, ni futuros, son existentes. Por eso es que cuando construimos la variable, tenemos el tema general, los problemas se desprenden de las dimensiones. El problema se formula en términos de carencia o dificultad que requiere de acciones para su solución. Tiene que ser lo suficientemente claro en su explicación para transformar la situación mencionada. Por ejemplo, alto porcentaje de inexistencias o de faltas en un servicio. Dimensiones del trabajo versus formulación del problema. Dimensión 1, el trabajo mismo. Dice, cuando yo quiero hablar del trabajo, por ejemplo, hablo de procesos, hablo de métodos, hablo de actividades. Dimensión 2, yo puedo poner el contexto de interacción. ¿Qué quiero medir? Estamos hablando del trabajo, ¿eh? Quiero medir, pues, de repente el trabajo en equipo, la cultura, el clima organizacional, la colaboración, la motivación, la capacidad de liderar. Otra dimensión que tiene mi tema, por ejemplo, son factores ambientales, ¿no? Voy a hablar de las condiciones de trabajo, ¿no? Y se siguen en función a los factores ambientales. ¿Cuáles serán los factores ambientales en un trabajo? Por ejemplo, vemos que se ponen tachos, ¿no? Para residuos de cartón, residuos sólidos, residuos de vidrio. Ahora eso es normativa. Supongamos que yo tuviera otra variable que sería el bajo rendimiento. Voy a establecer ahí la variabilidad de la actividad, la identidad de la tarea, implicarse las tareas, la autonomía, la retroinformación. Si se dan cuenta, los temas van a cambiar. Por ejemplo, este rendimiento personal, están midiendo estas dimensiones. De repente para mí no es importante. Bajo rendimiento del personal, de repente yo pondría productividad, ¿no? Cumplimiento de metas,
podría, trabajo en equipo, ¿no? El hecho de que haya un tema que de repente sea conocido por todos, no quiere decir que todos van a pensar igual. Cada uno, ¿ah?, aplica, era importancia a lo que yo considero un problema. Oye, pero lo que tú has escogido, ¿cómo va a ser un problema? Eso es una cosa sencilla. Pues para ti será sencilla, pero para mí no es sencilla, pues sigue siendo un problema. Entonces, son cosas que tenemos que medir, que aprender a medir. ¿Cómo? ¿Cómo las medimos? En función al tipo de instrumentos que yo voy a aplicar. ¿Qué instrumentos voy a aplicar? ¿Vale la pena? ¿Puedo aplicarlos? ¿Estoy siendo objetiva en el momento de la aplicación? ¿O estoy sesgando la investigación? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. ¿Cuáles son las dificultades para definir el problema? Se generan, se distinguen los síntomas y las causas. Manifestación o reacción visible ante un estímulo específico, dice el ejemplo, manifestación a través del cual muchas veces se puede apreciar que algo está sucediendo aun cuando no sepa qué es. Yo tengo que distinguir mi problema, a qué se refiere, qué quiero, cómo lo voy a determinar, porque el problema tiene 3 etapas: describe, identifica y formula. En la descripción hago un breve antecedente, ¿no? Este problema nació de tal forma, se desprende de tal ley. Sin embargo, en la actualidad vemos que esto no funciona, no se aplica. Voy a dar la importancia que quiero. Ese problema se genera el árbol de problemas, como le dije en la primera clase, es la herramienta de análisis con precisión el problema objeto de estudio, ¿no? Formular el problema central, identificar los efectos, analizar las interrelaciones de los efectos, identificar las causas y las ramas del árbol. Esto del problema ya lo he explicado en una clase anterior, pero parece que no me han hecho bien haciendo un repaso, ¿eh? Esto se refiere a la matriz. El árbol del problema, ustedes ven, es un árbol que tiene ramas y las consecuencias. El tronco es la precisión del problema, y las raíces van a ser las causas. Ahí están, miren, acá esto viene a ser como que fuera su matriz. Efectos, 3, efectos, efectos. Estos vienen a ser los problemas, de lo de abajo vienen a ser los objetivos, de abajo vienen a ser las hipótesis y problemas generales. Cada problema general tiene un objetivo general, una hipótesis general. De eso va a depender dos variables indicadores. ¿Sí? Ahí está, las causas del problema, las raíces. ¿Sí? El problema central, este es el árbol de problemas. Hay que establecer que el problema tiene esta secuencia: efectos, central y las causas. Todo problema tiene causas, tiene efectos, tiene una razón de ser. ¿Vamos? Cuando yo voy a escoger un tema, quiero advertir un problema, hacer un breve diagnóstico. Me va a permitir conocer la realidad, las debilidades y fortalezas para entender las relaciones interpersonales que se desenvuelven en un determinado medio y hacer una intervención. Enseñar estrategias de resolución o resolución y escoger alternativas. ¿Cuál de ellas es la mejor?
Cuando yo quiero hacer el diagnóstico de un problema para aterrizar en los problemas en general, ¿qué debo hacer? Conocer el tema. Si yo no conozco el tema, no puedo hacer el problema. Oye, pero la profesora te ha dicho que lo hagas así, pero no me gusta. Más bonito suena así. No, se trata de que sea más bonito. Lo que se trata es del orden de las ideas o de la prioridad de sus problemas que ustedes quieran investigar. ¿Sí? Eso es muy importante, el orden de las. Elaboración del diagnóstico es principio de la investigación, pero en la realidad lo que otros no han visto. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un análisis profundo. Yo soy el investigador, el otro no es el investigador, soy yo. Para que yo haga ese análisis es porque conozco, porque leo, porque averiguo, porque investigo, porque aplico, ¿no?, instrumentos que me permiten conocer mejor la realidad de ese problema. Ahí está la interacción de la pregunta inicial, la exploración y la problemática. Ahí está la pregunta inicial. Genero frases explorativas, lo que les acabo de decir, genero lecturas, observación, las entrevistas, que es un instrumento. No todos son encuestas, hago ficha de observación, hago entrevistas, ficha de datos, hago encuestas, planteamiento de problema, aclaro la problemática con el marco teórico, lo que recojo de todos los autores, en las que yo voy a parafrasear o también voy a citar, ¿no? Los voy a citar de acuerdo a las normas APA. Y genero la estructura del modelo de análisis, ¿no? Generar una estructura. El marco teórico orienta el proceso de investigación, dándole el encuadre correcto al estudio que queremos realizar. Permite reformular o precisar la pregunta y de fundamento para la hipótesis, ¿no? Tengo que conocer. ¿Cuándo sé yo que un tema es el mejor? ¿Cuándo sé yo que ese problema queda? En la medida que yo, en la medida que yo haya elegido ese tema. No me gusta ese tema, mañana lo cambio, pasado lo cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, ¿no? Por eso es que cuando ustedes eligen un tema, yo les voy a decir, les voy a preguntar, dígame, ¿por qué usted ha escogido ese tema? Y viene a ser la justificación, ¿no? El marco teórico, justificación teórica. Metodológica, práctica, una vez que yo puedo justificar en esos 4 escenarios por qué es que el tema, es decir que estoy dando cuenta y conozco por qué lo que. Pero si yo digo, no, doctora, porque ese es un tema que me recomendó mi profesor, es un tema que mi amiga me dijo que lo haga, es un tema que trabajo con él, tiene que haber una justificación fuerte que me permita a mí defender mi investigación. ¿Okay? Porque en base a esa justificación es que yo voy a desarrollar el marco teórico que lo tengo establecido en los indicadores, en mis variables y en mis dimensiones, ¿no? El marco teórico es precisar los conceptos fundamentales, las relaciones entre ellos, enseñar la estructura en la que se va a construir, ¿no?, los fundamentos del tema que voy a abordar. Se deriva de teorías de la cual interpretamos en la realidad. Entre figuras. Ahí está las fases del diagnóstico, tipos de investigación, lo que tienen en su parte
metodológica, miren, acá está, miren cómo nace el remolino, problema de la investigación, ahí viene la justificación y la limitación, las hipótesis y los diseños de investigación, población y la muestra, ¿no? Recolección y procesamiento de datos y análisis y discusión de resultados. Todo esto es la investigación. Este es el documento final del diagnóstico, ¿no? Mediante un marco de referencia. ¿Ok? Entonces, señores, yo debo tener bien claro qué es lo que quiero hacer. Tengo que construir, todo tiene que tener lógica y coherencia. Acuérdese que de esa matriz va a salir un cuadro que se llama operacionalización de variables, ¿no? ¿Qué es la operacionalización de variables? La operacionalización de variables no es otra cosa el marco teórico que yo voy a desarrollar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a ponerles la matriz. ¿Lo ven? Señores, ¿alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? Levanten la mano, escríbanme si quieren alguna pregunta. Ninguna. Ok. ¿Pueden ver la matriz nuevamente? Sí, doctora. Ya. Miren, vuelvo a repetir. De la columna donde dice variable independiente, la columna que dice dimensiones, la columna que dice indicadores, estas tres columnas, yo las voy a copiar y las voy a pasar a un editor. Cuando yo paso estas tres columnas, estoy sombreando, a una hoja en Word, esas tres columnas se van a convertir en un cuadro que se llama operacionalización de variables. ¿Con qué finalidad? Yo tengo que ver que todo esto que está en estas tres columnas tenga relación. Se relacionen una con otra, todas entre sí. Hago un cruce de flechas. ¿Por qué? Porque estas tres columnas son el marco teórico de la tesis. Todo lo que está acá lo voy a resolver. Por eso es importante. Si yo no conozco el tema, ¿qué pasa? Se repiten las columnas, se repiten las palabras, se repiten los temas, se repite la variable. ¿Por qué? Porque tengo escaso conocimiento. Pero si yo conozco bien mi tema, no tengo ese problema. No tengo ese problema. Voy a poder trabajar ampliamente
considero claro. ¿Ok? ¿Quedó claro, señores? ¿Alguna pregunta sobre la matriz antes que la retire? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Le saluda Víctor San Bartolomé. Víctor, dígame. Doctora, disculpe, yo me he unido recién la semana anterior, pero tengo una pregunta puntual. Yo también pertenezco a otra universidad ¿A dónde? en las Américas. Y ¿Ya? de ¿De su los estructura? lineamientos, dentro de los lineamientos que nos brinda la universidad, en este caso, a la universidad que yo pertenezco, me han indicado que la máxima cantidad de palabras que puede tener mi título es 25. Revisando el video de la semana de la clase 20, anterior, usted nos indicó 20. de acuerdo a ¿No? norma ZAPA. Ok, esta variación, este exceso que yo, por ejemplo, tengo en mi matriz, No, es universidad. depende de la universidad, en todo caso. Exacto. Cada universidad da sus propios lineamientos. Ok, ¿Sí? Le pueden decir 20, otro le puede decir 25, otro le puede decir 30, otro le puede decir 19, pero si se da cuenta le ponen un límite. así es correcto. Ya no hay títulos de un cuarto de hoja como era antes. Ya no. Correcto. Doctora, y una pregunta adicional. Dentro del modelo de la matriz de consistencia, ¿la universidad también tiene la potestad de hacer su propio modelo estándar? Porque, por ejemplo, en el modelo que nosotros tenemos como lineamiento, la columna de indicadores recién está en la tabla de operacionalización, no en la matriz de consistencia. Ujú. ¿Puede darse el caso o...? Esta matriz es la columna vertebral de la investigación. Esta es una matriz correcta como debe ser. ¿Ok? Como debe ser en metodología. Pero de repente cada universidad, como usted ha señalado, da su propio modelo. Y como usted dice, le quita indicadores, le quita metodología. ¿No? Es lo que me interesa a mí, que se aprendan. Es como cuando yo aprendo a manejar un carro mecánico. ¿Sí? El que aprende a manejar tiene que aprender en un carro mecánico. El que me dice que maneja carro automático no maneja, pues señor. El verdadero conductor sabe un carro mecánico. ¿Qué quiere decir? Que yo sé un carro mecánico, mañana me avería mi carro y alguien me presta un automático, ¿yo lo voy a saber manejar o no? Porque si sé lo más difícil, sé lo más fácil, ¿o no? Pero si yo aprendo con lo más fácil y aprendo con un carro automático, mañana se me avería el carro automático y alguien me presta un mecánico, no va a saber manejar. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros debemos aprender las cosas como es. Porque en el momento que a mí me toque adaptarla, lo adapto fácilmente. Porque sé todo, ¿me entiende? Preferible es conocer todo y cuando usted va a trabajar con este todo, como es esta matriz, le dicen, oye, pero ¿sabes qué? No pones tus indicadores. Ah, ya, usted no hace ese problema y lo retira. Pero si yo desde un principio le enseño sin indicadores, usted diría, ¿y dónde van los indicadores? Es más fácil utilizar las versiones originales en metodología y que luego yo me adapte a mi estructura a que de frente estudie una estructura que de alguna manera está coja, porque le falta aspectos importantes en metodología. ¿Me dejo entender? ¿Me entendió o no? Sí, doctora, totalmente claro. ¿Sí? Entonces, universidad se puede cambiar.
Todo hace mucho los docentes, hace mucho los que enseñan. Hay docentes que la investigación la complican, pues, ¿no? Como hay otros docentes que enseñamos sujeto, verbo, predicado, una cosa muy sencilla, muy puntual, pero que sin embargo contiene un rigor científico. Eso es lo que se trata en investigación, tenga un rigor científico, que por muy sencilla que pueda ser la investigación, pero que esté bien hecha. Eso es lo que se trata. Cada universidad, por ejemplo, usted me dice, mi universidad, mi universidad, me, mi universidad me pide 25, pero, pero 25 palabras, pero está bien, pues 25 palabras, pero ¿cuánto es lo normal? 20. ¿Cuánto me estoy pasando? 5, no es nada, pues, ¿no? Estoy dentro del margen. Pero que usted me dijera, mi universidad me pide 25 palabras, 50 palabras, ¿cuánto es lo normal? 20. Ah, yo diría, uy, no, algo pasa ahí, ¿no? Excederme 30 palabras, ya, pues, escándalo, ¿no? 5 palabras no me afectan. Le están flexibilizando al alumno para que no tenga temor en el momento de construir el título. Nada más. Pero está dentro de los estándares. Lo dejo claro. Sí, doctora. Hay universidades que tienen tesis, señores, de 40 hojas, 50 hojas, que para uno es un escándalo. ¿Cuánto es un promedio de una tesis bien hecha? Para mí, un promedio más o menos de unas 90, 100 hojas, ¿no? Porque tiene que haber cuadros, tablas, gráficos, etc. Todo eso va sumando. Pero sin embargo, es como algunas universidades, por ejemplo, sustentan la tesis de A3 hasta de A4, en otras solamente de A2 y en otras solamente de 1. Depende de la universidad. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Ninguna pregunta ya para salir de este tema? Sí, Manuel, puedes hacer uso del micrófono. A Manuel. Manuel, Perdón, bien. le cortó. ¿Aló? Lo escucho, Manuel. Ya, doctor, una consulta. Cuando viene la matriz de consistencia, estamos hablando de dimensiones e indicadores, ¿no? O sea, dimensiones vendría a ser la categoría, ¿no, doctora? ¿O me equivoco? La Cuando hablamos, dimensión es la descomposición de la variable de los temas que ya, yo quiero evaluar. la descomposición de la variable. Ok, ya, ¿Sí? doctora. Gracias, gracias, doctor. En la problemática que yo quiero mirar. Ok, gracias, doctor. ¿Ok? Ok. Ok. Si ya no hay ninguna pregunta, voy a salir de esa presentación. ¿Se ve, señores? Ujú. Sí, doctora, se ve. Ya hemos visto entonces el problema. Vamos a ver ahora los objetivos, que ya los tienen, que ya han visto cómo se elaboran, ¿no? Pero lo hemos visto en la matriz, ahora vamos a ver la teoría. Este cuadrito que ustedes ven acá, ¿lo ven?
Sí se ve, doctora. Este cuadrito que ustedes ven acá es un cuadrito recurrente, ¿cierto? Siempre lo van a ver. ¿Por qué? Porque este cuadrito es la investigación, están todas las etapas de la investigación ahí. Ahí está. Todas las etapas de la investigación. ¿Vamos? Ahí están los objetivos, el marco teórico, la hipótesis, la metodología. Ya el número 1 no lo toco porque ya lo hemos visto, ya lo pasamos. ¿Sí? El objetivo, miren, es el centro, a dónde voy, qué busco. Ok, es el centro, qué busco, qué quiero. Entonces, los objetivos orientan las demás fases del proceso de investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio, permiten definir las etapas que requiere el estudio y sitúan al estudio dentro de un contexto general. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. ¿Qué son los objetivos? Constituyen el mapa que habremos de seguir para llegar a la meta final del trabajo con resultados científicos y académicamente certificados. Son los enunciados claros y precisos de las metas que se deben alcanzar para lograr con éxito el problema de investigación. Los objetivos son lo que yo me trazo, ¿qué quiero con mi investigación? Existen objetivos fundamentales del conocimiento científico, por ejemplo, analizar es saber cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características. Estos son verbos. Hay listas de verbos. Le voy a pasar a Bill Lawyer para que se los haga llegar. Explicar, por ejemplo. Establecer cómo se relacionan sus distintas partes o elementos, porque es como es la realidad. Predecir, controlar, determinar, revisar, priorizar. Hay una serie de verbos. De repente alguien me va a decir, es que es el que más me gusta. No, no es el que más me gusta. Es el que yo quiero investigar, es la acción que quiero hacer. Si yo digo que voy a analizar, es porque conozco la problemática y la voy a analizar o la voy a explicar. Pero si yo estoy hablando de un problema que no conozco todavía, les digo, quiero determinar de qué manera fluye la variable A en la variable B, o sea, no conozco todavía cómo influye. Entonces quiero determinar, quiero saber. ¿Vamos? Entonces, hay que tener cuidado cuando escojo los verbos. Las personas creen que es fácil hacer los objetivos. Lo decía compañero, lo que me gusta, no, lo que se escuche mejor, no, es la acción que voy a hacer, la acción que voy a buscar. Evaluación de la investigación en base a objetivos se realiza con base en los objetivos propuestos y puede ser sumativa, progresiva, esto lo lleva a clasificar en niveles. Es planteada científicamente, debe tener validez en cada una de sus etapas. Al final de la investigación, los objetivos han de ser identificables con resultados. Toda investigación deberá responder a los objetivos. Cuando yo termino mi investigación, la investigación va a tener
a responder a los objetivos, a las hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi investigación tengo que ver si mis conclusiones responden a los objetivos. No, pero es que no sé. ¿Cómo lo vas a saber? Si se supone que tus preguntas están en función a esos objetivos. Por eso dice, los objetivos propuestos pueden ser la sumativa, ¿no? Hemos señalado en forma progresiva. Es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. Estos procedimientos han sido desarrollados con el objetivo de aumentar el grado de certeza de que la información reunida será de interés para el interrogante que vamos a estudiar. Dice, el trabajo final será evaluado a partir del logro de los objetivos planteados originalmente, por lo cual el planteamiento de los objetivos no es un paso accesorio dentro de un proceso de investigación. El éxito de nuestro trabajo será directamente proporcional a la consecución de los objetivos, ¿eh? Ese es el éxito de la investigación. Para efectuar un correcto diseño de objetivos de investigación es indispensable haber delimitado nuestro tema y haber planteado la problemática que deriva de él. El tema nos indica cuál es nuestro objeto de estudio y dónde nos moveremos para estudiar. El problema nos expone aquello que deseamos conocer sobre nuestro objeto de estudio con exactitud y a partir de ello se van a aplicar los objetivos. El diseño de los objetivos de investigación no es una labor mística, celestial o filosófica o sobrenatural, estética o milagrosa. No, es una labor eminentemente práctica. ¿Sí? Es lo que voy a medir. Los objetivos es lo que yo voy a medir en mi investigación y tengo que probar. Los objetivos deben diseñarse trabajando estrechamente con el problema de la investigación. De esta manera obtendremos una guía de incalculable valor para resolver nuevas investigaciones con un mínimo de tropiezos. Se debe diseñar dos tipos de objetivos. El objetivo general, que sabemos que sale del enunciado, del título, como ya les he enseñado en construir en la matriz, y los objetivos específicos que se desprenden de la dimensión. ¿Y qué es la dimensión? Es la descomposición de la variable de los aspectos que yo quiero investigar, que yo considero que son importantes, que yo considero que existe una problemática. ¿Ok? El objetivo general existe en la meta macro, ¿no? Debemos... Doctora, disculpe, no se ven sus diapositivas, se están compartiendo. ¿Ya no se ve ninguna? No, solamente se ve su pantalla, que está en la sección de Después que he escritorio. pasado 50 diapositivas me dices, Isabel. Disculpe, no quería interrumpirla. Ahí, Sí, ¿ahora lo ven? sí. Les decía entonces que los objetivos deben ser generales y específicos. Los generales, ¿no?, son los que provienen en la meta macro que debe alcanzar para resolver el problema. ¿De dónde viene el objetivo general? Viene del enunciado, del título. Siempre es uno solo, dice, porque refleja lo que deseamos hacer en nuestra investigación en términos generales. ¿Por qué? Porque estamos hablando del título en general. ¿Ok? Pero sin embargo, también tenemos objetivos específicos. Ahí, a diferencia del general, que es uno solo, los específicos son varios, miren, varios. Si un objetivo general no podemos diseñar los objetivos específicos, pues estos derivan de la meta fijada. El objetivo general es el resultado de la investigación con los objetivos específicos, por tanto debemos tener en cuenta que los objetivos específicos no pueden existir en una dependencia directa. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener relación con el objetivo general, con el problema general. Todo debe tener coherencia.
ningún vínculo concreto con el objetivo general de nuestra investigación. Todo debe relacionarse. La formulación de los objetivos. Un objetivo bien formulado es aquel que logra transmitir lo que intenta hacer el investigador. Miren, dice, no se establece ningún juicio de valor. En una investigación yo no puedo establecer ningún juicio de valor, por eso que algunos investigadores ponen la deficiencia, la ineficacia, la irregularidad, la falta. Yo ya sé que es ineficiente, que es ineficaz, que es irregular, etcétera. No tengo nada que investigar porque yo ya estoy determinando que es ineficiente, que es ineficaz. Así es conveniente que se tome en cuenta que emplear las palabras correctas es fundamental en la formulación de los objetivos, para que se extienda exactamente a hacer. Los objetivos deben inferirse también el tipo de resultados con el investigador espera. Los objetivos son la formulación de ellos y están estrechamente vinculados en otros momentos de la investigación. Se construyen a medida que se profundiza en la definición del problema del marco teórico de las variables. Deben ser lo suficientemente específicos para indicar con mayor precisión las actividades a desarrollar y deben ser categorizados de acuerdo a su complejidad y al grado de importancia. Pasos para formular sus objetivos. Debe seguir un orden metodológico. Deben ser medibles y observables, porque eso es lo que voy a medir. ¿Dónde? Lo voy a medir en una ficha, en una entrevista, en una ficha de cotejo, en una encuesta, en una ficha de datos. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Deben ser claros y precisos. Deben ser congruentes entre sí. Deben ser expresados en verbos infinitivos. Cada objetivo debe ser un elemento básico del problema. ¿Okay? Su formulación debe comprender resultados concretos en el desarrollo de la investigación. Deben ajustarse a la obtención de los resultados por la acción de la investigación a través del uso de diferentes medios. Lista de verbos para ser usados en la formulación. Miren, ahí tienen algunos verbos. Por ejemplo, miren, indicar, definir, registrar, denominar. Ahí está. Plantear, discutir, interpretar, aplicar, usar, distinguir, analizar, proponer, apreciar, formular, valorar, evaluar. Acá tienen algunos, porque no son todos, los objetivos que se pueden tratar, que podemos desarrollar. La mayoría hace un objetivo, primer objetivo, determinar de qué manera. Segundo objetivo, determinar de qué forma. Tercer objetivo, determinar cómo se relacionan. No se necesita que todos los objetivos sean iguales, porque no todos los objetivos van a hacer la misma acción. Todo está en función a lo que yo voy a hacer, ¿no? A lo que quiero reflejar. Los logros de los objetivos presuponen el logro esperado para la respuesta expresada en la hipótesis. Es el propósito de la investigación y responde a la pregunta ¿para qué? ¿Qué se busca en la investigación? Un objetivo debe redactarse con verbos significativos que se puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado, ¿no? Existen 6 categorías: memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es pertinente redactar uno de cada categoría, pero siempre relacionado con lo que se busca demostrar en la investigación. Pero algunos dicen, pero doctora, yo quiero determinar, bueno, es que encaja ese objetivo, podemos poner, pero de repente no va a determinar, pues, de repente es otro tipo de objetivo, hay que tener mucho cuidado, porque
En las conclusiones vamos a demostrar o van a responder a las hipótesis y a los objetivos que nos hemos trazado. ¿Sí? Miren, acá tenemos un ejemplo. El concepto de pueblo, dice, presenta en discurso de las canciones de Rubén Blades. Se genera un problema. Dice, existe una particular noción de pueblo desde el punto de vista político en las letras de las canciones de Rubén Blades en los años tal. ¿Cuál es el concepto de pueblo que refleja el discurso de las canciones compuestas por el objetivo general? Sí, miren, el verbo determinar, como no se conoce nada, dice, determinar la existencia de un concepto particular del pueblo desde el punto de vista político. ¿Sí? Si se dan cuenta, hemos trabajado con esta primera pregunta. Objetivos específicos. Miren, establecer el concepto de examinar definir las características. Miren, los tres objetivos no son iguales. Son objetivos diferentes. En una quiere establecer, en otro quiere examinar, en otro quiere definir. Todo está en función a qué? A la acción que yo voy a realizar. ¿Ok? El objetivo es el fin al que se dirigen nuestras acciones. El objetivo es la acción, ¿no? Y utilizar. ¿Qué es lo que nos enseñan en el colegio? El verbo, ¿qué viene a ser? La acción, ¿cierto? Y la tarea es el trabajo a realizar. Y tenemos establecer, es el verbo. Establecer. ¿Cuáles son las tareas? Realizar un arqueo de fuentes que permita reconstruir el concepto de pueblo, ir a las bibliotecas más cercanas, comprar un cuaderno para llevar el registro del arqueo, clasificar las fuentes halladas y revisar las fuentes seleccionadas. Para yo poder este objetivo, me he planteado algunas tareas, ¿sí?, que tengo que realizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? Nadie pregunta. Ok, Manuel. ¿Se ve esta página de las justificaciones, Isabel, o no? Sí, sí se ve. ¿Qué dice? A ver, léeme. Dice justificación teórica. La justificación Ok. teórica se hace. El otro tema con el que vamos a concluir el día de hoy es la justificación. La justificación es la defensa de la investigación. ¿Por qué estoy haciendo esa investigación? Antes, un par de años atrás, la justificación era estrictamente una sola. Justificación, punto. Se acabó. Ahora no es así. Ahora la justificación opera diferente. Tenemos que la justificación se da en justificación teórica, justificación práctica, justificación metodológica y justificación social. Vamos a ver la justificación teórica. La justificación teórica se hace cuando el propósito de estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente. Se confrontan las teorías con los resultados. Hace
se hace la epistemología del conocimiento existente o cuando se busca mostrar las soluciones de un modelo. Esa es la investigación teórica. Este tipo de justificación, como lo afirma el autor, es la base de los programas de doctorado y algunos programas de maestría donde se estudia la reflexión académica. ¿Sí? La justificación teórica, decimos, ¿cuál es el propósito? El propósito en una justificación teórica es que estamos creando nuevas bases teóricas sobre una determinada figura. ¿En qué va a ayudar a la teoría? La justificación práctica se debe de hacer cuando el desarrollo de la investigación ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. Por ejemplo, decimos, ¿no? En la justificación práctica, yo quiero modificar la ley de la violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar, etc., porque considero que al modificar la norma se van a viabilizar los procesos judiciales, se van a hacer mucho más rápido, a contribuir a que se haga un mejor análisis. Esa es una justificación práctica. ¿Eh? Esa es una justificación práctica. La justificación metodológica. ¿En qué contribuye mi tema al aspecto metodológico? Dice, en investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método, una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. De repente yo voy a decir, la justificación metodológica es que en esta investigación he considerado pertinente que todo se debe hacer mediante Google Drive y no mediante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mediante SPS yo necesito aplicar la encuesta de forma presencial. Sin embargo, con Google Drive, con el formato de Forms, no necesito la presencialidad. En este problema que tenemos de pandemia, todo ha sido por virtual. Sin embargo, hay que señalar que los aspectos metodológicos, como es la utilización de los datos gráficos estadísticos, han sido los mismos. ¿Por qué? Porque este formato tiene una bondad. Conforme se van desarrollando las encuestas, al culminar las mismas o en cualquier estado de las mismas, yo puedo hacerle clic a un determinado botón y me van a salir todos los cuadros estadísticos hechos. Eso es un aspecto metodológico válido, porque va a contribuir a que la investigación sea, primero, se desarrolle en tiempo real, ¿no? Que no se distorsione la información y que pueda continuar realizando. Esa es la justificación metodológica, cuando yo estoy planteando una nueva propuesta de método que va a contribuir al desarrollo del. Asimismo tenemos la justificación social. La justificación social quiere decir que a quién va dirigida la investigación. La investigación puede ir dirigida pues a una institución, a la sociedad, al Estado, a un grupo de personas, a una empresa minera, como lo presentó su compañero, ¿no? A la reforma de una norma que va a ayudar de repente a un determinado sector, a las mujeres, a la creación de una norma que va a ayudar a un determinado sector, a la comunidad gay, a la creación o la implementación de una norma que va a ayudar a la inclusión social, a todos aquellos que tienen una discapacidad. Entonces esa es la justificación social, para quién va dirigida, a quién contribuye, a quién va a ayudar, a quién va a beneficiar este trabajo. ¿Okay? Esas son las 4 justificaciones, luego se lo voy a pasar a Bill Lawyer para que se lo enseñe. Aparte que en la clase anterior, en la parte teórica, hemos visto la justificación ya más en sentido metodológico. Acá les estoy dando más puntual para que sepan qué es lo que encierra, ¿cierto?
Alguien me puede decir, como me decía el alumno anteriormente, doctora, pero en mi universidad solamente dice justificación, nada más. No dice clases de justificación. Entonces ahí le voy a decir, lo que no está prohibido está permitido. Si dice justificación, yo puedo hacer los 4 tipos de justificación, porque eso es lo que dicen las nuevas normas metodológicas, ¿no? Como también puedo generar una justificación general. ¿Qué es lo más conveniente? Hacer las 4. Porque seguramente en el examen, en la sustentación, me van a decir, dígame, ¿a quién va dirigida su investigación? ¿Quién se beneficia con su investigación? ¿En qué contribuye su investigación en el aspecto práctico, en el aspecto metodológico? De alguna manera, acá están respondiendo a 4 preguntas que son materia de examen, ¿sí? En el momento de la sustentación. ¿Ok, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Señores, ¿alguna pregunta? Señores, levanten la mano. No hay ninguna pregunta, Isabel. Al parecer no, doctora. Entonces, señores, si no hay ninguna pregunta, les digo con mucha pena que lamentablemente no han cumplido o no han sabido aprovechar el plus que yo les quería dar de la matriz de consistencia que todos debieron haber desarrollado el día de hoy, ¿no? Lo han hecho, les recomiendo que vean el video de la matriz porque la matriz es el 60% de la investigación. Si la matriz está bien hecha, yo tengo el 60% ganado. Si yo no hago la matriz o no sé hacer la matriz, por más que sepa los demás elementos, qué es el marco, qué es el problema, la justificación, los demás aspectos, no voy a poder avanzar. La matriz es lo más importante, ¿no? Así que los invito a que todavía ustedes por su cuenta desarrollen o hagan una tentativa de matriz. Doctora, pero yo este tema que he puesto no es el que voy a hacer de tesis. ¿Qué importa? La cosa es que ustedes vayan aprendiendo a desarrollar y a plantear una matriz. Es como cuando, bajo el ejemplo que les daba de manejar un vehículo o manejar una bicicleta. El que aprende a manejar un vehículo o que aprende a manejar una bicicleta, así pasen 30 años y no maneje, el día que les pongan una bicicleta al frente, ustedes se suben y van a saber hacerlo. No, porque lo que bien se estudia nunca se olvida. Igualito sin investigación. Así hayan hecho ustedes una matriz con un título tentativo que solamente era para aprender. Lo importante es que conocen el paso a paso. Entonces, sea con ese título o con cualquiera, ustedes van a saber formular a su debido momento. Eso es investigación, ¿sí? Que yo no me olvide los procedimientos que me ayudan a formular el documento. ¿Claro ahí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, señores, nos vamos a quedar hasta acá. La clase de hoy era la justificación. He retomado primero con problema para hacerles, refrescarles un poco cómo era el problema en la matriz. He hecho los objetivos que también están en la matriz. Hemos hecho la justificación. Es importante porque esa es la defensa de mí. ¿Por qué yo he escogido ese tema? ¿A quién va a ayudar? ¿A quién va a contribuir? Muy bien, Isabel. Entonces, si no hay ninguna participación de ninguno de los alumnos, no hay Doctora, ninguna pregunta. Dígame, Víctor. 2 preguntas. Claro que La sí. primera era con respecto cuando estuve mencionando con el tema de los verbos en infinitivo. Estuve leyendo que los verbos en infinitivo van también de acuerdo a la profundidad de la investigación según la taxonomía de Bloom.
¿Es correcto esto? O sea, para poder utilizarlos dentro del trabajo de investigación o de la tesis. Mayormente para los que son de derecho, los verbos siempre van a ser los mismos, ¿no? Determinar, analizar, revisar, evaluar. Diferente que corresponde a una investigación cualitativa. Investigación cualitativa mide cualidades, bueno, malo, eficiente, deficiente, eficaz. A diferente de una investigación cuantitativa que mide cantidades, ¿no? Y que tiene otro tipo de verbos. Pero también hay investigaciones mixtas, ¿no? Y trabajar con cantidades y a la vez con cualidades. Entonces los verbos van a la par de este tipo de... Pero sí es verdad lo que dice la taxonomía de Bloom. Correcto. Doctor, y la otra pregunta era, bueno, en todo caso, le pido la disculpa del caso, ¿habría alguna oportunidad para poder presentarla? O sea, yo tengo mi matriz, la verdad que no encuentro dentro del Zoom poder levantar la mano y no tenía forma, por eso me atrevo a activar el micro. Preséntela, preséntela. A ver, denme un segundo, por favor. Quítele efectiva. Protección de los programas de ordenador. Así es. Así es, doctora. Dentro de la ley del derecho de autor, la misma menciona los programas de ordenador. Si bien Indecopy ¿A qué se hace refiere? al software en realidad, pero dentro de la ley del derecho de autor lo menciona como programas de ordenador. O Sí, sea, es programas de ordenador. correcto, sí. Y así dice, En la ley 822, en el decreto legislativo, ¿no sí. sería al revés? Estoy diciendo, acabo de decir que no van juicios de valor. Vulneración es un juicio de valor. Quítele la vulneración. En el verde. Ya, ahora, vamos a acomodarlo. Todo lo que está de verde donde dice ley entre los programadores, páselo antes de protección. ¿Qué número es la ley? 822, doctora. Póngale. Quítele entre los, póngale de los programadores de protección, ley de los programadores de protección, así se llama, ¿no? No, la ley del derecho de autor. La ley 822 es la ley del derecho de autor. Ya, entonces póngamelo correctamente, ley del derecho de autor. La ley 822 del derecho de autor ya, entonces es ley 822 del derecho de autor y de los programadores. ¿Y qué es esto? ¿Y de los programadores de protección? El título
que se está corrigiendo, ya había puesto efectiva protección de los programas de ordenador en el derecho de autor y la vulneración de la ley entre los Entonces programadores. sería ley del derecho de autor y la protección de los programas de ordenador en el derecho de autor. Y la protección de los programas de ordenador Aquí habría se estaría repitiendo la... Ya, acomode usted el título, a ver, en ese orden que yo le he dado. Correcto, doctora, muy amable. Sería ley 822 del derecho de autor y la protección de los programadores. La protección de los programas de ordenador. Ajá, ajá. Hasta ahí es. Ya. Dígame, ¿en dónde vamos a realizar esto? ¿En dónde lo vamos a hacer? Estoy haciendo unas encuestas Pero ¿en a unos dónde lo vamos a hacer? ¿En en una San Isidro. empresa? ¿En No, en dónde? realidad es a nivel de... son personas que conozco que trabajan como persona natural prestando servicios de programación y otras personas trabajan dentro de algunas empresas. No, pero es que tengo que buscar un lugar. ¿Dónde va a ser mi espacio? Lo había puesto de manera general en el distrito de San Isidro. No, pero si yo he hecho la clase. Ok, voy a Este es mi revisar espacio. Por decirle, le doy un ejemplo, ¿ya? Ley 822 del derecho de autor y la protección de los programas de ordenador, quítale o de autor, de ordenador nomás, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2021. ¿Sí? O en el área de recursos humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2021. ¿Da cuenta? Mi población es el área de recursos humanos, mi espacio es transportes y comunicaciones, mi tiempo es 2021. Tengo que buscar un espacio. ¿Dónde lo voy a aplicar? Correcto, doctora, ya veo la delimitación. Totalmente de acuerdo. ¿Entendió? Sí, correcto, doctora. Ya, entonces, ¿cuál sería su primera variable? Póngale un color. Muy bien. Quite los paréntesis y ahí le tiene que delimitar el espacio y el tiempo. ¿Ok? La población, el espacio. Entonces, aquí donde dice variable X, esto ya cambia. ¿Cuál sería su variable ahí? Sería ley 822 del derecho de autor. Y la Ya, variable... póngalo ahí. Ya, y abajo la verde, ¿no? Esas son sus variables. Lo que usted tenga que agregar ya no va en variables porque no son variables. Estas son sus variables. ¿Sí? Vamos a hacer su problema general. Solamente déjeme hasta donde dice, bórreme a partir de donde dice efectiva hacia abajo. ¿Ya? Ahora ahí copie y pegue su título. ¿Lo ve? Claro que le falta completar la delimitación, ¿no? Así es, doctora, faltaría completar la delimitación. Pero ¿cómo lo ve? Es un ejemplo No, nada más. sí, no, es más coherente.
¿Qué relación existe entre la ley 822 del derecho de autor y la protección de los programas de ordenadores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Recursos Humanos Natal? O si no, yo diría, ¿de qué manera la ley 822 del derecho de autor contribuye a la protección de los programas de ordenadores, Lo que usted quiera ver. Correcto, doctora. ¿De qué manera, de qué forma, cómo, cuándo, etc.? ¿Sí? ¿Entendió? Sí, doctora, muy amable. Le agradezco. Entonces lo termina, por favor. ¿Cómo no? Le agradezco. Ok. ¿Alguien más? ¿Marco? Sí, doctora. Presente. Gracias. Doctor, aquí estoy presentando la matriz de consistencia de acuerdo a lo dispuesto en la clase anterior. He reformulado la pregunta de acuerdo al orden de mi título. El problema general he colocado el cambio de zonificación. Me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿El cambio de zonificación de bienes inmuebles genera alguna vulneración al derecho de propiedad en la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021? Esa es mi pregunta en el problema general. Y como objetivo coloco, ¿no? Determinar si el cambio de zonificación de bienes inmuebles genera alguna vulneración al derecho de propiedad en la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021. Y como hipótesis general coloco, ¿no? El cambio de zonificación de bienes inmuebles afecta significativamente al derecho de propiedad en la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021. Como problema específico, cojo la primera dimensión de mi primera variable, que es relacionada a la ordenanza 1025. Y he colocado qué relación se da entre la ordenanza 1025 con el cambio de zonificación de bienes inmuebles. ¿Qué relación se da? No. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación? Ok. ¿Qué relación existe entre la ordenanza 1025 con el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021? Y Ya me bueno, entendiste, ¿ah? sí, doctora. En objetivos específicos de este problema específico he puesto determinar de qué manera se relaciona la ordenanza. No. Determinar de qué manera, no. Mira tu problema. Determinar qué relación existe. Ajá, perdón. Determinar Tienes que qué copiar relación. y pegar el problema específico. ¿Qué relación existe? La ordenanza 1025 con el cambio de zonificación, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y como hipótesis he puesto, ¿no? Existe una relación directa y significativa entre la ordenanza 1025 con el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima, 2021. Como segundo problema específico, he colocado la segunda dimensión de mi primera variable, que es el reglamento de zonificación, y coloco acá. ¿Cuál es el reglamento de zonificación que se aplica en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021? Y como objetivo específico de esta segunda pregunta, de este segundo problema es identificar cuál es el reglamento de zonificación que se aplica en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021. Perfecto. Como hipótesis coloco, existe una relación negativa entre el reglamento de zonificación que se aplica en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez
en la Municipalidad de Lima. Como tercer problema específico, coloco la tercera dimensión de mi primera variable y coloco lo siguiente. ¿Cuáles son los índices de usos que se aplican en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021? Como objetivo específico coloco identificar cuáles son los índices de usos que se aplican en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad, ¿no? Y copio lo que sigue, ¿no? Y como hipótesis pongo también, ¿no? Que existe una relación negativa entre el índice de usos que se aplica en el cambio de zonificación de bienes inmuebles en el derecho de propiedad de la avenida Plácido Jiménez en la Municipalidad de Lima 2021. Esto es, doctora, lo que tengo con relación a las dimensiones de mi primera variable. muy bien, ya me captaste la idea. Sí, doctora. Muchas gracias por la corrección. Derecho de propiedad, muy bien. A ver, uso de bienes. Sí, doctora, con relación a la primera dimensión de mi segunda variable, aún me encuentro todavía reformulándolo de acuerdo a Ya, las pero indicaciones ya tienes la idea, ¿te das cuenta? Así tú reformules 100 veces, Sí, las 100 veces lo vas a poder hacer porque ya sabes el orden de construir. así es, doctora. Fíjate también en tus indicadores, ¿ya? Que no sea solamente uno, por ejemplo, zonificación de reglamento especial. ¿Qué quieres agarrar sobre este reglamento? ¿Zonificación de reglamento especial nada más? ¿Solamente eso vas a ver? Perdón, doctora, se cortó un poquito la ¿Qué es última lo que parte. quieres ver en zonificación de reglamento especial? Ah, ya, bueno, quería ver los parámetros urbanísticos y edificatorios y pensaba agregar licencia de edificación. Eso quería consultarlo a usted. No sé ¿Ah? si... O sea, que se relacione con tu ordenancia y con tu variable. Sí, sí se relaciona en realidad, ¿no? O sea, el ¿Ya? reglamento de zonificación se liga a a este indicador, ¿no? Este establece los parámetros urbanísticos, que es lo específico, y bueno, a través de estos también sirven para los lineamientos para las licencias de construcción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como segundo indicador en el índice de usos, que son los giros de actividades económicas, quería colocar licencia de funcionamiento y certificados de ITSE, ¿no? Defensa civil. No sé si esto lo puedo agregar acá, porque en El realidad se giro de relaciona. actividades económicas. Sí, o sea, en realidad la licencia de funcionamiento es parte bueno, del universo de los índices de usos, ¿no? Uh-huh. Eso Ponlo lo y había... ya luego vamos a ver la relación. Ok, ok, doctora. ¿Cuáles son las limitaciones al uso del suelo? Abajo debe ser 2 puntos y establecerlas. La doctora, se refiere a mi indicador de la primera dimensión de la segunda variable, ¿no? Sí. Las limitaciones del suelo. O sea, ¿a qué limitaciones voy a abordar? Exacto. El sobresuelo y, bueno, el sobresuelo más que nada, Entonces, ¿no? 2 puntos. Sobresuelo, ¿no? Así. Sí. ¿Listo, doctora? ¿Está bien así? ¿Sobresuelo? Uso del suelo. Ajá, sobre suelo nomás vas a tocar. Sí, sobresuelo. Sí, yo creo que sí, sobresuelo, ¿no? Subsuelo Ya, podría ser también por los estacionamientos, ¿no? Pero lo más importante para mí al menos sería el sobresuelo, ¿no? ya. Ujú. Y bueno, en cuanto a explotación del bien, pues los frutos civiles, ¿no? Como le comentaba, el tema del arrendamiento, ¿no? O los frutos industriales, si es que el propietario también desea realizar, pues, ¿no? Una actividad económica de manera formal, ¿no? De manera formal, ya que para toda actividad económica, todo establecimiento comercial, ya sea
de cualquier giro tendría que tener pues una licencia de funcionamiento, ¿no? Ah, está bien, luego lo vamos mirando, ¿no? Listo, listo, doctora. Ok. Entonces, yo reformulo estos dos, los objetivos de estos, perdón, los problemas específicos de estas dos dimensiones de la segunda variable y lo plasmo de acuerdo a lo mencionado en clase, doctor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ok, ya. Me alegro que ya hayas captado la idea, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Conociendo tú eso, puedes cambiar en el tiempo que tú quieras a todo. Eso es lo Sí, importante. doctora. ¿Ok? Sí, doctora. Gracias. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias, señores. Entonces nos vamos a quedar ahí. Me alegro, miren cómo su compañero ya lo logró hacer. Él ya lo tiene. El día que decida hacer este tema se puede quedar con ese tema y va a ir puliendo conforme vaya leyendo sus indicadores o puede haber cambiado su dimensión, pero ya sabe hacerlo. Eso le da la facilidad de que cuando quiera replantea. Este cuadrito es el 60% de la investigación. ¿Ok? Entonces, señores, nos vamos a quedar ahí hasta el siguiente lunes. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, doctora. Ok. Gracias, Rubén.